Le damos la bienvenida al taller Selección y Organización de la Información para la construcción de material de estudio en casa hacia una flexibilización curricular, taller correspondiente al área de lenguaje, elaborado por los formadores James Valderrama, Alberto Prado Morales, Luz Elena Rodríguez y Tatiana Gómez. Este taller responde a la estructura que siempre se maneja en el programa: exploración, estructuración, práctica, transferencia y valoración. Tiene vinculación directa con la STS en lo que corresponde al manejo de la información en lo relacionado con la búsqueda, organización y uso de la misma para el desarrollo de actividades desde lo digital, lo virtual, el aula o el trabajo en casa desde medios análogos. En la etapa de exploración vamos a determinar los objetivos y el cuestionario de entrada. El objetivo general: generar un espacio de reflexión entre docentes a partir de la identificación de estrategias de generar un espacio de reflexión entre docentes a partir de la identificación de estrategias para la recolección, síntesis y uso de la información tomada en diferentes fuentes, rutas para la organización de contenidos, con el objeto de definir las fuentes adecuadas para alcanzar la competencia correspondiente al propósito educativo. Este taller va dirigido a tutores para el trabajo con los docentes en las competencias relacionadas con la búsqueda de información. El desempeño 1 es: el docente fortalece las competencias para el uso de los recursos tanto digitales como análogos y las correspondientes correlaciones de estos con los objetos de conocimientos propios de los grados que orienta. Desempeño 2: el docente diseña rutas para la selección, clasificación, organización y utilización de recursos acordes con los propósitos de enseñanza de los grados que orienta. Y el desempeño 3, el docente define estrategias de acercamiento de los estudiantes a los recursos digitales y análogos de acuerdo con las características propias del entorno en cuanto a los niveles de acceso a las fuentes. Seguidamente, tenemos el cuestionario de entrada, el cual le invitamos a responder. ¿Cuáles son las competencias que debe fortalecer en sus docentes para la selección y organización de información a través de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, en relación con el área del lenguaje? En la fase de estructuración se hablará del fundamento del trabajo docente, de las estructuras de competencias pedagógicos a partir del apoyo de TIC. En este orden se hablará de las recomendaciones de la UNESCO para lo que es el desarrollo de las actividades relacionadas con las TIC. Así, el alfabetismo de medios, manejo de información y el uso de tecnologías digitales. En este orden tendríamos que los medios corresponderían a lo que es el alfabetismo de medios, y en ellas es necesario que se revisen, se haga análisis de los mensajes en cuanto a cómo se producen esos mensajes. ¿Cuál es el propósito que tienen esos mensajes cuando son emitidos? ¿Con cuáles herramientas se pueden producir esos mensajes? Y algo muy importante es con qué visión se generan esos mensajes.
mirar si la visión que tiene el mensaje está acorde con la visión que se tiene de manera propia con respecto a la misma situación, o si la visión que nosotros tenemos es excluida. Entonces es necesario revisar cómo manejan los medios la información. En segunda instancia está la información como tal, es decir, el manejo que se da por parte de los medios a la información. Entonces se puede revisar qué tan eficiente es el acceso que se tiene a esa información. ¿Dónde están los medios por los cuales se obtiene esa información? ¿Cuál es el reconocimiento que se hace de las fuentes? ¿Dónde están esas fuentes? ¿Realmente lo que se está recibiendo corresponde a la verdad o simplemente se está tergiversando la información? Entonces, por ello debe hacerse una evaluación crítica de la información que se recibe, atendiendo a que en muchas ocasiones hay visiones que son excluidas de estos procesos. Y por último, se deben mirar estrategias para ubicar, para seleccionar, para organizar dicha información en atención a que puede ser usada de manera eficiente en el ejercicio de clases. Viene entonces lo que corresponde al uso de las tecnologías digitales, es decir, la tecnología como tal para lo que es el alfabetismo y el trabajo con las TIC. Entonces, la tecnología debe ser explorada, no solamente por el docente, sino por los estudiantes y por todas las personas de los medios, de todos los contextos. ¿Cómo la tecnología sirve para crear, para comunicar? Y es necesario explorarla porque la tecnología va a permitir que se produzcan diversas maneras de uso que le podemos dar a los medios digitales. En el país, el Ministerio de Educación en el año 2013 propuso unas competencias para el desarrollo profesional docente en lo correspondiente a TIC. Estas competencias propuestas por el Ministerio de Educación corresponden a las competencias tecnológicas, pedagógicas, comunicativas, de gestión e investigativa. Estas competencias a su vez tienen unos niveles, un nivel de exploración, un nivel integrador y un nivel innovador. Para el ejercicio del trabajo en este taller se tomaron como fuentes principales la competencia pedagógica y la competencia de gestión. La competencia pedagógica está muy vinculada con los procesos que manejamos desde el ejercicio en el programa Todos Aprender, ya que el mejoramiento de las formas, de las maneras de enseñanza de los docentes, de orientar el aprendizaje, son vitales para el ejercicio que se va a manejar. Entonces, desde las competencias pedagógicas, en el nivel de exploración, se identifican estrategias y metodologías desde el manejo de las TIC que permiten el trabajo de planeación y ejecución de una manera eficiente. Entonces, desde la competencia pedagógica TIC para el desarrollo profesional docente, se tiene que mirar muy de cerca cómo la tecnología hace que el proceso de orientación sea eficiente.
En el nivel integrador se propone proyectos, estrategias desde las TIC. Esto para mejorar los aprendizajes en el aula o en casa en estos momentos. La innovación. El docente innovador, la competencia pedagógica, lidera estrategias, experiencias, proyectos. Asume ese reto de liderar todas esas actividades relacionadas directamente con las necesidades e intereses de los estudiantes. Se mira de cerca entonces tanto la competencia pedagógica como la competencia de gestión en lo que corresponde al trabajo en el aula del docente para desarrollar sus acciones. En lo que corresponde a la competencia de gestión está el nivel explorador, que es un docente que organiza su quehacer profesional con el uso de la tecnología de la información y la comunicación. El docente integrador, que integra las TIC al proceso de gestión de aula, a sus acciones dentro de lo que corresponde al trabajo en las aulas. Y el docente innovador, que definitivamente es ese que va a asumir el liderazgo para mejorar todo lo que corresponde a las acciones que se vinculan con el trabajo en el aula y el trabajo en los diversos espacios en donde se pueda asumir el reto de la educación en estos momentos. Para el trabajo en este taller, desde las competencias pedagógicas y de gestión, se han generado o desglosado algunas habilidades que se corresponden con el proceso que se vive actualmente en lo que es la búsqueda de información, el manejo de la información, desde las propuestas de la UNESCO y desde las propuestas del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, las habilidades que se desglosan de estas dos competencias son la habilidad de búsqueda, la habilidad de clasificación, la habilidad de organización y la habilidad de utilización de la información. En este orden, desglosemos cada una de estas habilidades en las operaciones correspondientes. Viéndose la habilidad de búsqueda en lo que corresponde a propósito de comunicación, es decir, el docente al iniciar el proceso de búsqueda debe tener claro para qué se busca esa información. En segunda instancia, las necesidades que tiene en cuanto a lo contextual, a los requerimientos que hay en el medio e incluso a lo que el contexto requiere para ese trabajo, a los intereses tanto del área como de los beneficiarios del proceso, la pertinencia de la información, qué tan oportuna es esa información, qué tan adecuada, qué tan conveniente lo es. Complejidad, es decir, que esta información que se consigue o que se busca, que se obtiene, responda a un nivel de formación determinado por el grado, el nivel que se tiene, el nivel de estudiantes que se maneja. Calidad, que sea de un nivel excelente la información. Veracidad, que la cualidad de esta información corresponda a la verdad, que no maneje falsedades, sino que sea netamente real.
se continúa con el desglose de estas habilidades para el desarrollo de la búsqueda, información, organización y utilización. Continuamos con la habilidad de clasificación. Aquí es necesario pensar que la información debe organizarse en carpetas, o llamémosle a esos vasijas o espacios, o vamos a suponer unas cajas. Esas cajas donde se va a guardar la información. Y entonces, ¿cómo se va a guardar? ¿Cómo la vamos a tener? Puede ser de lo simple a lo complejo. Entonces, por un lado se inserta la información en una carpeta que maneje todo lo que corresponda a simple, y por otro lado a esa información que es un poquito más complicada, ¿verdad? Es decir, de lo más sencillo a lo más complicado. Otras carpetas que pueden manejarse son unas que tengan lo concreto y lo abstracto, es decir, lo tangible y lo no tangible, aquello que requiere un procesamiento mental para poder ser comprendida. Se puede también tener una carpeta que divida lo visual por un lado, otra carpeta que maneje lo auditivo, otra que maneje lo audiovisual, y otra en la cual se pueda guardar aquello de textos hipermediales en la proporción que se pueda. Es decir, esa información que maneja texto, imagen, video, audio, y que además permite al usuario interactuar. Continuamos entonces con la habilidad de organización. Para esta habilidad es necesario recordar los organizadores gráficos. Nosotros antes utilizábamos el cuadro sinóptico permanentemente. Hoy en día hay otras formas de organizar la información, pensando en cuando la vayamos a utilizar, cómo va a ser empleada. Entonces pueden en este momento manejarse mapas conceptuales, que es esa relación de los conceptos entre sí, de jerarquía, de igualdad, de coordinación, de complementación. Otro organizador muy interesante son las matrices. A organizar matrices permite una doble entrada, una entrada que en cierta forma va organizando la información por categorías, y puede ser también cuadros de comparación y contrastación, entendiendo que estas dos habilidades o estas dos actividades mentales son opuestas. No es recomendable que se maneje el mismo cuadro para la comparación y la contrastación. El cuadro de comparación debe ser uno solo, mientras que el cuadro de comparación debe estar dividido en dos, la contrastación uno frente al otro. Pensar, por ejemplo, que si vamos a ubicar al perro frente al caballo, y vamos el perro frente al caballo, y hay una categoría que se escoge para ello, que es tamaño. Cuando ubicamos tamaño, hay que hacer una contrastación. Mientras el caballo es grande, el perro es pequeño. Entonces, hacer un cuadro vertical que tenga las dos entradas, una para el perro y otro para el caballo. Mientras que si manejamos el número de patas, ese cuadro doble no nos sirve, sino que tiene que ser un cuadro que diga: ambos animales tienen 4 patas. Desde esa visión, entonces, tendríamos que revisar un poquito el concepto de comparación. Cuando manejamos comparación, a veces queremos ubicar tanto la contrastación como la
el hacer igual, es decir, la comparación en el mismo cuadro. Es bueno que se revise esa parte. Por último, tenemos la utilización. Ya cuando se tienen organizados todos los elementos, podemos manejar ya el proceso en la línea de utilización. ¿Cómo se puede utilizar? Se puede utilizar de manera sincrónica, cuando hay posibilidad que los estudiantes tengan su línea de ejercicio. Entonces el docente piensa en utilizarlo, programa para utilizarlo de manera sincrónica. Pero hay momentos en que no se puede hacer de manera sincrónica y es necesario también el docente debe permitir que la organización de esa información lo lleve a que le llegue al estudiante posteriormente a que es enviada. Hay espacios en donde no es posible en ningún momento hacer este tipo de intercambio, entonces es necesario recurrir a las guías análogas. Entonces también mirar que los mapas o los componentes que se vayan a presentar deben ser muy claros para que el estudiante pueda desarrollar las actividades con la información que se le envía de una manera eficiente. Ahora, dependiendo también de la estructura y la forma como se esté manejando en los ambientes, puede pensarse en una actividad de trabajo individual o una actividad de trabajo en equipo. O pueden pensarse proyectos para el desarrollo autónomo. Lo que sí es necesario tener en cuenta es que el manejo de la información desde esta perspectiva debe ser flexible, dependiendo de las características de cada uno de los entornos. En la fase de práctica, el tutor va a orientar la ruta de trabajo del docente con los aspectos correspondientes a la búsqueda, clasificación, organización y utilización de la información. Para ello, se va a emplear un esquema que se encuentra en la carpeta Recursos Adicionales. Dicho esquema se llama esquema de habilidades. Acá, tomando como pretexto para la búsqueda, encontrar información para organizar una guía con respecto a lo que corresponde al texto instructivo, para que el docente haga una guía sobre el texto instructivo. Entonces, en búsqueda es necesario que el docente vaya anotando cuáles archivos o documentos le sirven para tener información con respecto a lo que es el texto instructivo. Luego de encontrada esa información, indica cómo va a guardar cada uno de esos archivos para que tenga acceso pronto y oportuno a la información buscada. Posteriormente, debe anotar cómo la organizará, o sea, de qué manera se estructurará esa información para ser llevada posteriormente al aula, qué tipo de organización, qué organizadores puede manejar para ello. Y por último, en la última columna, la utilización. Entonces, qué medios, de qué manera, qué estrategias, bajo qué parámetros de los referentes se va a emplear esta información al momento de ir al aula. Se continúa en este momento con la transferencia o actividad de consolidación, que va a corresponder a una guía de trabajo que elaborará el docente. Esta guía de trabajo, para que sus estudiantes tengan la oportunidad de organizar un texto instructivo, como se venía desde la actividad anterior. Entonces, ¿qué insumos va a requerirse o van a necesitarse para este trabajo que se desarrollará? El primer insumo es el esquema diligenciado, el esquema que se acaba de diligenciar en la práctica. Los estándares, los DBA. Hay un documento que se encuentra en recursos adicionales que se llama el texto lineal al texto hipermedial.
y el formato de guía que emplea el docente en su escuela. Entonces, con fundamento en eso, se va a organizar una guía para trabajar el texto instructivo, para que los beneficiarios de eso puedan elaborar un texto instructivo, tomando como pretexto el avioncito de papel, elaboración de un avioncito de papel. También se puede en la guía que el docente presente la alternancia de que el estudiante pueda, de acuerdo con las condiciones en que se encuentra, de acuerdo con el contexto en donde está, de acuerdo con los recursos que tiene a la mano, alternar entonces entre, si quiere, un texto análogo, un texto instructivo normalito, o un texto discontinuo, uno continuo o uno discontinuo, o si lo quiere hacer desde lo que es el texto audiovisual o el texto hipermedial, es decir, dejar que los estudiantes puedan tomar la alternativa de generarlo desde cualquiera de esas instancias. Y llegamos al espacio de la fase de cierre. Acá se va a manejar el cuestionario de salida y se agradece responder a este interrogante. ¿Qué elementos adicionales piensas que puede emplear para el acompañamiento a los docentes en el desarrollo de su trabajo de planeación y ejecución de sus actividades educativas en este momento de la historia nacional? Y damos las gracias por su participación. Esperamos, el equipo de lenguaje espera que este taller sea de su gran provecho. Muchas gracias.